Hola, amados hermanos, buenas noches. Quiero dar por iniciado unas cápsulas que quiero empezar a dar. El motivo es que podamos transmitir lo que Dios está poniendo en mi corazón. Necesitamos poner leña al fuego para que seamos avivados por la palabra de Dios. Yo quiero traer esta cápsula de leña al fuego en Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 6. Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado hermano, el motivo de traer estas cápsulas, repito, es que necesitamos meditar en qué está sucediendo en nosotros como iglesia de Cristo. ¿Qué está pasando? Sin lugar a dudas, tristemente tenemos que reconocer que Sardis está en medio de nosotros. Que en muchas iglesias hay nombre de que viven, pero están muertas, porque no tienen la vida de Dios en ellos. Y no estoy hablando que tener la vida de Dios es dar brincos, saltos, gritar. Eso no es la vida de Dios. Los apóstoles, no ves a la iglesia haciendo eso. No ves a la iglesia saltando y dando gritos de júbilo. No, eso no. Cuando la vida de Dios está en nosotros, reflejamos el carácter de Dios. Y por lo tanto reflejamos la voluntad de Dios y vivimos en base a la justicia de Dios. Cuando una iglesia está avivada, es una iglesia que predica la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que habla y exhorta en base a la palabra de Dios. El mensaje a Sardis nos debe de hacer temblar. Que el Señor nos diga: yo conozco tus obras. Fíjate, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermano, creo que en muchas iglesias van rumbo a Sardis. Tenemos nombre de que vives, pero muchas cosas están muriendo en nosotros. En la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, en los púlpitos. Por ejemplo, en los púlpitos está muriendo el llamado al arrepentimiento, la exhortación contra el pecado. No se habla de la ira de Dios, no se habla del juicio de Dios, no se habla del infierno, no se habla acerca del precio de seguir a Cristo, no se habla acerca de convertirnos de corazón al Señor. Ya esos mensajes se han aislado de la palabra de los púlpitos. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, ¿cuántos en nuestra iglesia, y yo me hago ese análisis a mí mismo, no podremos estar en ese problema de creer que tenemos vida, pero en realidad no la tenemos? De que en realidad estamos viviendo una religión muerta y no estamos viviendo la religión viva de Cristo Jesús. De que en realidad no estamos llevando la vida de Cristo en nosotros y solo nos estamos engañando a nosotros mismos. El Señor manda a la iglesia de Sardis a vigilar y a afirmar las otras cosas que están para morir. Fíjate lo que le está diciendo. O sea, ya tienes cosas que ya murieron. Y ojo, otras están a punto de morir. Otras están a punto de morir. Sé vigilante. Oh, hermano, qué tremendo, qué terrible saber que una iglesia ya han muerto cosas y otras ha entrado la muerte en esa iglesia y están muriendo muchas cosas hasta que esas iglesias se cierran y desgraciadamente el liderazgo, los pastores no se dan cuenta de lo que está sucediendo ni la iglesia misma hasta que muere esa iglesia.
La historia nos revela todos estos sucesos. Varias veces Sardis ha entrado en las iglesias y las iglesias no se han dado cuenta. En Europa hoy en día hay muy pocas iglesias cuando en Inglaterra, en Suecia, en Escocia, en Suiza, en Bélgica, en Dinamarca abundaba el cristianismo. Estaban llenas de iglesias cristianas. Pero ¿qué ha sucedido? Que empezaron a morir y no se dieron cuenta y empezaron a morir unas cosas, luego otras, luego otras, luego otras, hasta que esa iglesia murieron totalmente. Y hoy en día en Europa tenemos muy bonitos edificios de templos cristianos, pero vacíos, sin cultos. Es más, hay templos que han sido vendidos y hoy en día son discotecas. Qué triste, qué vergüenza que esté sucediendo eso en la iglesia de Cristo. Que la iglesia se esté muriendo y no esté siendo esa sal de la tierra. Que haya perdido su sabor o que vaya perdiendo su sabor. Ese sabor para detener la putrefacción, porque para eso servía la sal en los tiempos de Cristo, no para que las comidas supiera sabrosa, sino para detener. Eran donde ponían el pescado y le ponían sal para que no se echara a perder rápido. La sal era un ¿verdad? Putrefacción. Hoy la maldad en el mundo está creciendo tanto porque en la iglesia no está siendo sal, está siendo azúcar. El azúcar no detiene la putrefacción. El azúcar endulza. Y hoy en día es lo que está sucediendo en las iglesias. Se están dando mensajes que endulzan el oído de la gente. Y esas son las iglesias a veces que tienen mayor número, aunque no todas, aclaro. Estoy dando una generalidad. ¿Sí? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido oído y guárdalo y arrepiéntete. Fíjate el llamado del Señor. Arrepentirse de esa iglesia. Hoy, hermano, necesitamos examinar si en nuestra iglesia no está entrando Sardis, si en nuestra iglesia no está entrando esa muerte. Para que al rato seamos una iglesia sin vida. No puede ser, no encuentro una razón de ser iglesia si vamos a terminar siendo sin vida. Cultos de oración cada vez con menos lágrimas, con menos dolor, con menos arrepentimiento, con menos gemir por las almas, por la vida, por la situación de la iglesia, por la situación del país. ¿Cómo oramos, hermano? Oh, Dios, te pedimos por nuestra nación, ¿sí? Ay, anda medio mal. Sí, Señor, y pues bueno, tú traes un arrepentimiento, ¿verdad? Pero eso no, a ti no oraban. Hermanos, oraban con el corazón, los hermanos de la antigüedad. Gemían por las almas. John Knox, dame Escocia o me muero, se metió en un ayuno tremendo. Y yo oraba y clamaba a Dios, dame Escocia o me muero. ¿Dónde están esos hombres de Dios? ¿Dónde están los David Brainer? Que estremecían el cielo con sus oraciones. Y no es porque la oración tenga poder, el poder lo tiene Dios, pero cuando nuestro corazón, ¿qué dice la palabra de Dios? Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Estamos clamando, estamos gimiendo por la vida espiritual en nuestras iglesias, estamos clamando, estamos gimiendo por la vida espiritual en nosotros, estamos clamando y estamos gimiendo por las almas, hermano. No lo estamos haciendo. Primer paso, algo está pasando. Algo está pasando. Daniel gimió. En Daniel, si mal no recuerdo, en el capítulo 9, gimió, oró, clamó con todo su corazón por Israel. El Señor Jesús, cuando subió a la colina, ¿verdad? Y vio a Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste, y ahora te va a venir una destrucción? Jesús llorando, clamando en esa oración, en un dolor profundo por su pueblo Israel. ¿Estamos así?
Estamos así. Nos duele la situación que está pasando en las iglesias. Nos duele la situación que está pasando en el mundo. Nos duele la situación de las almas que se están perdiendo. El gran teólogo de Estados Unidos, Jonathan Edwards, en el gran incendio de Chicago, cayó de rodillas afuera de la ciudad llorando amargamente y diciéndole a Dios: perdóname, Señor. Perdóname porque esta gente se fue al infierno porque no les prediqué el evangelio. Y era de los teólogos de sus tiempos y hasta la fecha. Dicen por ahí que no se ha levantado otro teólogo en Norteamérica como ese. Pero ahí ves la pasión de un hombre que sentía el pesar, hermanos. ¿Dónde están esos hombres? Y no nos estamos dando que están muriendo, no nos estamos dando cuenta que están muriendo cosas en nosotros. ¿Dónde está la pasión por las almas? ¿Dónde está la oración agónica, de agonía? ¿Dónde están las lágrimas de los santos? ¿Dónde estamos, hermano? Veamos nuestra situación real. Ayer ponía un post, ¿verdad? Porque lo vi en un video de Agustín Laje, que no es cristiano, es politólogo. Pero él decía que su país, Argentina, es el país en toda Hispanoamérica con mayor ideología de género. Feminismo, aborto, LGTB, todo eso. En toda Hispanoamérica. Y yo me estremecí cuando oí eso, hermanos. Porque nosotros sabemos que Argentina, en Hispanoamérica, es la nación con más cristianos en toda Hispanoamérica, con más iglesias cristianas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la iglesia no está si hay abundantes iglesias, ¿por qué no están siendo sal? ¿Por qué no están levantándose con valentía, con poder, orando a Dios como los apóstoles, ¿verdad? Cuando fueron maltratados por el Sanedrín y les dijeron: no vuelvan a hablar más en el nombre de Jesús. Y ellos que oraron al Señor, ¿verdad? Señor, permítenos predicar tu palabra con todo de nuevo mientras tú extiendes tu mano de poder. Hermanos, ¿dónde están? Nos callamos. Le tenemos más temor al Estado que a Dios. Le tememos más a la represión estatal que a la disciplina de Dios. Hasta eso está muriendo dentro de nosotros. El temor de Dios está muriendo en las iglesias de Cristo. En muchas iglesias tienen nombre de que vives, pero estás muerta. Argentina es una muestra de que estamos muriendo. Argentina es una muestra que nos vamos rumbo hacia una iglesia apóstata. Y lo digo también por mi país, por México. Dios nos conceda arrepentimiento. Dios nos conceda un despertar en verdad. Dios nos conceda un levantarnos, hermanos. Que podamos decir: hasta hoy fui ese cristiano muerto. Hoy voy a ser un cristiano que vive para la gloria de Dios. Y orar por esas áreas que han muerto en mi vida. Hermano, ¿qué me dices? Sí. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estaba antes? ¿Fervorosa? ¿Ya no está igual? ¿Ha muerto? ¿Cómo está tu estudio y meditación de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu pasión por hablarle a las almas de Cristo? ¿Cómo está tu pasión por congregarte? ¿Ves que hay cosas que están muriendo y no te has dado cuenta? Es tiempo de arrepentirnos, hermanos. Es tiempo de arrepentirnos y volvernos al Señor con todo nuestro corazón y clamar al Señor: perdónanos. Y vuelve a darnos vida. Vuelve a darle vida a mi oración, vuelve a darle vida a mi meditación de la palabra, vuelve a darle vida a mi congregar, Señor, que yo vuelva a sentir esa pasión. Dame vida, Señor. Es necesario, hermanos, volver a eso.
Es necesario frenar que el espíritu de Sardis siga metiéndose y destruya las iglesias como pasó en Europa. ¿Dónde están esas naciones que fueron inundadas con el evangelio? Hoy solo hay monumentos, edificios que eran templos, pero que ahora están muertos, vacíos, sin vida, y algunos hasta se han vuelto discotecas, porque ya no hay miembros, no hay iglesias y los vendieron. Qué triste realidad, hermanos. En verdad, tenemos que gemir porque la muerte está entrando y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Le tememos más a un virus que a Dios. Le tememos más, como dije, al Estado que a Dios. Le tememos más al hombre que a Dios. Estamos muriendo. Oh Dios, vuelve a darnos vida, Señor. Padre, vuelve a darnos vida, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos hecho mal. Perdónanos por ser vigilante y no darnos cuenta que el espíritu de Sardis nos estaba inundando, Señor. Y no hablo porque sea un espíritu demoníaco, sino en el sentido de que hay cosas que están muriendo en nosotros y no nos estamos dando cuenta. Señor, perdónanos. Señor, te necesitamos. Por favor, despiértanos. Por favor, vuélvenos a darnos vida. Señor, por favor, volvamos a ser esos cristianos de la antigüedad, fervorosos, apasionados, con temor de Dios, con pasión por las almas, Señor. Perdónanos, Señor, y obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vuelve a darnos vida, Señor. Vuelve a darnos vida, Señor. Vuelve a darnos vida, Señor. Vuelve a darnos vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, puedo estar transmitiendo y oren por mí para que pueda hacer diario estas cápsulas, ¿verdad? Llamadas leña para el fuego, con el fin de ver si Dios puede en su misericordia darnos, no es que pueda, o sea, hablo en el sentido, claro que Él puede si quiere, pero hablo en el sentido de su soberanía, si a Él le plazca darnos un avivamiento. Dios quiera y sí, nos perdone y nos dé un avivamiento para que seamos esa iglesia que refleje la gloria de Cristo Jesús. Muchas gracias, buenas noches, estoy para servirte. Ahí déjame un comentario si quieres. Gracias por los hermanos que se conectaron, hermano Isidro, pastor, gracias, un abrazo. Usted, un gran siervo de Dios que pone ejemplo en salir a predicar a las almas y amor a los niños, ¿verdad? Qué maravilla es también la hermana por ahí, ¿verdad? Todos los que se conectaron, muchas gracias. Les envío un abrazo. Dios nos ayude. Bendiciones.